desechar así nomás. Pero lo interrumpo, ¿por qué razón? Porque ya sabemos desde ayer que campesinos ingresaron a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá. Ingresaron a las instalaciones para exigir el cumplimiento de acuerdos entre el gobierno nacional y su movimiento. Sin embargo, hemos oído a miembros del gobierno nacional diciendo que la razón por la cual están manifestando los campesinos en la Agencia Nacional de Tierras es para apoyar los proyectos del gobierno nacional, para apoyar la reforma agraria. De hecho, así lo trinó Jennifer Mojica, la ministra de Agricultura, la exministra de Agricultura, la exministra, pero ella dijo, esas manifestaciones es un apoyo a la reforma agraria que viene impulsando el gobierno actual. Y Gilberto Marín es el dirigente de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y está con nosotros a esta hora en Blue Radio. Don Gilberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, muy buen día. Gracias a ustedes por el espacio que nos están brindando. Don Gilberto, para entender, la razón por la cual se toman las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá, las agrupaciones campesinas, es para respaldar esta reforma agraria del presidente Gustavo Petro, para respaldar este proyecto, como más o menos lo ha inferido la exministra Jennifer Mojica, ¿o cuál es la razón de la protesta en este punto de la capital? Don Gilberto. Bueno, desde luego que sí, nosotros estamos respaldando la política de la reforma agraria que hoy quiere implementar nuestro presidente Petro, pero también es una exigencia a que se cumplan los acuerdos pactados desde hace muchos años. Que ese es un primer escenario que respaldamos la política de reforma agraria, pero también estamos exigiendo que se comience a implementar. Le estamos exigiendo también a las altas cortes y al Congreso que permita que avancen esos cambios en la reforma agraria, pero sí le estamos haciendo una exigencia a los diferentes ministerios que no podemos esperar a que se aprueben unos decretos para poder iniciar a implementar esa reforma agraria. Entonces, hay unos acuerdos pactados desde hace muchos años con los diferentes gobiernos y hoy una de las exigencias es también que se inicie con esos acuerdos, se inicia a generar una ruta de cumplimiento ya con ese pliego de peticiones que se le ha pasado al gobierno, ¿no? Desde luego que apoyamos, pero también estamos exigiendo que se implemente y no quede únicamente en palabras. Claro, don Gilberto, usted dice que por supuesto apoyan esa agenda de su presidente Gustavo Petro. ¿Ustedes sienten ese apoyo por parte de la Casa de Nariño, por parte de la presidencia, de esta movilización social que ustedes están haciendo y la toma de los edificios de la Agencia Nacional de Tierras? ¿Ustedes sienten que en este momento este accionar que ustedes están teniendo lo apoyan desde la Casa de Nariño? Bueno, hasta el momento pues nosotros no podemos decir que sentimos el apoyo real desde la Casa de Nariño, pues como vuelvo y le digo, hay una manifestación desde el gobierno, pero que hay unos mandos medios también que a veces no permiten que las cosas avancen, y eso es lo que genera también el descontento de los campesinos que estamos hoy articulados en la agenda nacional, porque pues hay varios procesos acá en este movimiento, pero que a veces se sienten trocados por algunas apuestas de algunos funcionarios que no permiten que las cosas avancen. ¿Y por qué dicen o creen ustedes que esos funcionarios mandos medios no permiten que las cosas avancen? Porque ¿y por qué le hago la pregunta? Porque muchos consideran esos mandos medios pues que tienen que actuar de cierta forma, porque o si no los organismos de control pues pueden terminar sancionándolos y pueden terminar ellos metidos en un lío si no siguen exactamente lo que dice la norma de cómo se deben implementar las acciones desde el Estado. Ese es uno de los argumentos que presentan quienes pues no ejecutan de forma tan rápida o no solucionan de forma tan rápida. ¿Ustedes por qué creen, don Gilberto, que hay esos mandos medios que no quieren agilizar las cosas que ustedes han venido demandando? No, claro, por ejemplo en la Agencia de Tierras sale el director manifestando de que se ha comprado para campesinos de la ANU 25,000 hectáreas de tierra, cuando eso es totalmente falso. Eso no es cierto. Y claro, también hay unas pretensiones de la Procuraduría, de los medios de control que no permiten algunas cosas que avancen, pero pues no nos podemos quedar únicamente mirando al retrovisor, y entonces hay mucho predio que sí se puede comprar
que se le puede dar trámite y por qué no se puede avanzar. Pues que también le estamos haciendo llamado desde luego pues a la Procuraduría, porque por ejemplo la Procuraduría está manifestando que hay predios que no son aptos para reforma agraria, pero ni siquiera los han revisado, no los han visto, y uno que está en el campo, pues uno sabe que son predios que sí son aptos para reforma agraria, pero que la Procuraduría está diciendo que no son aptos. Pero también eso lleva a que el mismo director de la agencia pues le siga la corriente, ¿no? Y se quede ahí como en el problema, y no buscamos la solución de avanzar con lo que se puede. Señor Gilberto, ¿ha seguido en el país la invasión de tierras, la ocupación de predios? En Antioquia ocuparon una finca hace poco, en Córdoba también han ocupado muchas fincas. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿ustedes van a seguir, digamos, la ANUC o las organizaciones campesinas van a seguir ocupando tierras mientras el gobierno no les defina la situación de la tierra? Desde luego que sí. Nosotros, la consigna es, si no hay compras ligeras, nosotros ocuparíamos los predios. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, se está pasando por encima de los derechos de unos para cumplirle a otros. Por ejemplo, al sector indígena se le está comprando mucho predio, y Colombia la quieren indigenizar. Y nosotros, Colombia, la mayoría somos campesinos. Entonces, hay un problema también muy serio con el tema de los indígenas, porque a ellos sí se les puede comprar y para ellos no hay ninguna restricción. A ellos les puede comprar predio en ley segunda, pero para campesinos no. A campesinos no se les puede titular en esos predios, pero a los indígenas sí. Entonces también, ¿qué hemos dicho nosotros? Predio que le compren a indígenas en población campesina también será invadido, porque es que nosotros no podemos seguir permitiendo que el campesino, que es el que trabaja, el que produce, entonces lo sigan desplazando. ¿Ustedes han tenido interlocución, don Gilberto, desde la ANUC, por ejemplo, con organizaciones indígenas? Porque esas organizaciones indígenas también han tenido interlocución y han demandado esa compra de tierras de parte del gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional obviamente está entre dos aguas, que tiene que responder a las demandas de las comunidades indígenas que históricamente han sido desplazadas y también responder a las demandas de los campesinos. ¿Ustedes han podido tener interacción directa con las comunidades indígenas? Sí, con algunos sectores se ha tenido interlocución, pero pues no es tan fácil a veces, porque pues las comunidades indígenas manifiestan, pues ellos son un gobierno, tienen gobierno propio, tienen su propia legislatura, entonces pues no es tan fácil con ellos, y mientras que se les sigue el juego a ellos y comprando predios, como vuelvo y lo digo, y generando más ampliaciones de resguardos, entonces eso no es fácil. Por ejemplo, ahorita estamos con las zonas de reserva campesina, pero vamos a constituir una zona de reserva campesina y para nosotros tiene que haber consulta previa, y donde hay indígenas entonces no podemos hacer reserva campesina. En cambio los indígenas, ellos sí pueden ubicarse en cualquier sector. Entonces estamos en una desventaja muy grande frente al tema indígena. Claro. Don Gilberto, agradeciéndole su tiempo, haber estado con nosotros hoy aquí en Blue Radio. ¿Ustedes tienen contemplado quedarse en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierra hasta cuándo? Estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube en el momento en que se dio la toma del edificio. ¿Ustedes qué tienen contemplado? Es decir, ¿en qué momento o qué tiene que suceder para que se levante la toma? Bueno, nosotros tenemos contemplado seguir motivando, y hay mucha gente de regiones que nos está llamando el qué hacer. Entonces, pues ahí estamos dando un compás de espera. El gobierno nos ha dicho que después de mediodía instalaríamos una mesa técnica. Pues de eso va a depender, o y no, pues seguiríamos ocupando las instalaciones acá de la agencia, y la gente estaría saliendo en otras partes del país. Ya en otras partes del país pues tenemos gente en las vías, tenemos algunas oficinas también que nos hemos tomado, y si es necesario pues reforzar acá en Bogotá, pues también lo haríamos. Pues es don Gilberto Marín, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Don Gilberto, gracias por atendernos. Estaremos entonces al tanto de la mesa que les ha dicho el gobierno nacional que se va a instalar después del mediodía. Mil gracias por haber estado con nosotros. Listo, a ustedes por darnos el espacio. Muchas gracias.